Hay una duda muy interesante. ¿Es más importante servir o ser servidos? ¿Qué dice la Biblia acerca del servicio? ¿Los evangelios, la vida de Jesús habla acerca de esto? Es una pregunta muy interesante que vamos a responder en este programa. Aquí comienza Destaques. Bienvenido amigo a tu programa Destaques, donde cada programa desarrollamos temas de tu interés pensados en ti. Quiero saludar a mis colegas que están al lado mío. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, Priscila, contento, feliz de poder estar acá con todos nuestros amigos y quiero aprovechar de enviar un saludo a las personas que nos ven desde Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y el resto del mundo, porque llegamos a través de las plataformas digitales. Nos encuentras en ntplay.com, nos buscas como Destaques en YouTube. Quiero saludar también acá a Gerson. Gerson, ¿todo bien? ¿Listo para empezar el día de hoy? Listo para comenzar en esta sección que además es muy interesante, ¿no? Hablar sobre la Biblia, cómo aplicar la Biblia también a nuestra vida diaria. Hoy el tema muy interesante para poder compartir y además aplicar todo esto a nuestra vida. El tema titula ¿Elegir el paño o la túnica? Creo que es mucho lo que tenemos que hablar al respecto. Yo ya tengo listas mis preguntas escritas y tú, amigo, cuéntanos qué dudas tienes al respecto. Si tienes alguna pregunta, te comento que tenemos redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram y también en YouTube como Destaques. Valoramos tu opinión, queremos saber qué es lo que tú piensas. Si tienes algún comentario, estamos ahí listos, dispuestos y abiertos para leer cada uno de tus mensajes. Y hoy hablando sobre el servicio. Exactamente, vamos a hablar acerca del servicio, lo importante que es este valor, esta virtud. Y yo ya quiero preguntar ahí a ustedes, ¿ustedes han tenido la oportunidad, no sé, de hacer un voluntariado, de servir, incluso hasta de ser misioneros, ayudar a otras personas? Sí, yo tuve la oportunidad de participar de varios programas que tenían que ver con el servicio y Samuel, Priscila, yo les digo que no hay mayor satisfacción que esto. Yo siento que las sonrisas, yo te comento, tuve la oportunidad de hacer un servicio misionero voluntario en el área de salud, así que hablando con niños, ayudando a gente que no tiene muchos recursos para poder pagar un médico tal vez, entonces poder ayudar y yo siento que la sonrisa de los pequeñitos, la gratitud que tienen es lo más gratificante, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero también vamos a hablar un poco acerca de cómo servir a las personas, incluso en el lugar donde nosotros estamos trabajando, ¿no? No sé si estamos hablando para alguna persona que tal vez es líder, ¿verdad? Está ahí dirigiendo alguna institución, alguna empresa. Servir a los trabajadores es fácil, es difícil y lo más importante, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Yo quiero invitarte a que puedas tener la Biblia en mano. Estaremos revisando ahí algunos textos para que sean útiles en nuestra vida diaria y nosotros ya estamos listos, ¿verdad? Para la nota del día de hoy también. Exactamente, y es lo que te quiero decir, amigo. Quédate, acompáñanos, porque producción preparó una nota para nosotros súper interesante. Así que aprovecha este momento para llamar a tus amigos, invitarlos, decirles que vean la televisión Nuevo Tiempo, porque esta nota es para ti. Una vida de servicio. ¿Elegir el paño o la túnica? El concepto de servicio ha sido una piedra angular de la civilización humana, modelando sociedades y culturas a lo largo de la historia, desde las enseñanzas de figuras religiosas hasta los movimientos de voluntariado contemporáneo. El acto de servir a los demás se ha visto como una virtud cardinal. En la tradición cristiana, la metáfora del paño y la túnica destaca dos enfoques del servicio: la humildad y la disponibilidad práctica frente a la posición del rol formal. En la Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan, Jesús lava los pies de sus discípulos usando un paño, demostrando un acto supremo de humildad y servicio. Este gesto simboliza la disposición de servir de manera práctica y humilde. Por otro lado, la túnica puede representar la autoridad y el rol formal en el servicio, como se observa en las vestiduras sacerdotales del Antiguo Testamento, que denotaban una posición especial, responsabilidades sagradas. El servicio voluntario es una manifestación moderna de estos principios y está en auge en todo el mundo.
Según el informe sobre el estado de voluntariado en el mundo 2018 de la ONU, aproximadamente 1.000 millones de personas se dedican al voluntariado anualmente. Este número representa una vasta red de individuos comprometidos con el bienestar de sus comunidades, ya sea en educación, salud, socorro en desastres o desarrollo comunitario. El valor económico del voluntariado es significativo. Un estudio de la Corporation for National and Community Service en Estados Unidos estimó que el valor del tiempo de los voluntariados en 2018 era de aproximadamente 167.000 millones de dólares. Además, el voluntariado no solo aporta beneficios económicos, sino que también fortalece el tejido social, fomenta la cohesión comunitaria y mejora la salud mental y física de los voluntarios. El dilema era elegir el paño o la túnica. No es conflicto binario, sino una invitación a integrar ambos enfoques en el servicio. El paño representa la humildad, la disposición a realizar tareas sencillas y esenciales sin buscar reconocimiento. Este enfoque es vital en situaciones donde el contacto humano directo y la ayuda práctica son necesarios, como en el voluntariado comunitario y el cuidado personal. Por otro lado, la túnica simboliza la autoridad y la responsabilidad formal, los roles que requieren conocimientos especializados, liderazgo y toma de decisiones estratégicas son igualmente cruciales. Las organizaciones internacionales y las iniciativas gubernamentales a menudo dependen de individuos que, revestidos de autoridad, pueden coordinar y dirigir esfuerzos masivos de ayuda. Para una vida de servicio efectiva, la integración de la humildad práctica y la autoridad formal es esencial. Interesante los datos que nosotros acabamos de ver y hoy vamos a hablar acerca de el servicio, una vida de servicio. Escoger entre el paño o la túnica es la pregunta que vamos a responder acá en tu pregunta en el programa del día de hoy y bueno, el tema da para hablar de distintos aspectos acerca del servicio, ¿verdad? Tal vez incluso hablar de los desafíos que nosotros tenemos al poder servir, pero yo ya estoy ansioso de poder descubrir esto porque yo quiero aplicar esto en mi vida, yo quiero aplicar el servicio en mi vida. Exactamente. Y yo creo que es algo integral, es algo que yo le voy a preguntar a nuestro especialista. ¿Realmente el servicio tiene que ver con solo un cambio de actitud o es mucho más lo que se tiene que tomar en cuenta? Muchas preguntas, Samuel, las que tenemos. Totalmente, muchas preguntas las que nosotros tenemos y vamos a responder a la luz de la Biblia. Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa, queridos amigos, pero luego de estos consejos que tendremos acá en Nueva Tiempo, estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Al regresar en Destaques. Con un tema muy interesante, elegir el paño o la túnica. Cuando hablamos de servicio, algunas veces se cree que solamente es para las personas que tienen mucho dinero o habilidades. Cuando miramos nosotros la vida de Jesús, vemos que Él eligió una forma de conectarse con la humanidad, y es el servicio. Ahora, la pregunta es, Es una alegría tenerte con nosotros. Bienvenido nuevamente a Destaques. Hoy estamos hablando sobre el servicio con un tema muy interesante. Elegir el paño o la túnica. Cuando hablamos de servicio, algunas veces se cree que solamente es para las personas que tienen mucho dinero o habilidades especiales. En este espacio de mito o realidad te presentamos el siguiente. El servicio es solo para personas con recursos económicos o habilidades especiales. ¿Será esto un mito o una realidad? En los próximos minutos estaremos desarrollando este tema. Quédate con nosotros y para resolver esta duda tenemos al otro lado del set a nuestro amigo Samuel, ya con nuestro invitado especial. Así es, Priscila, yo ya me encuentro con el invitado especial del día de hoy, nuestro invitado destacado, como todos los días. Y bueno, hoy nosotros abordaremos un tema a la luz de la Biblia, así que yo ya quiero invitarte a que puedas tener la Biblia en mano. Vamos a hablar acerca del servicio, elegir el paño, la túnica. Y yo ya tengo acá a nuestro invitado especial. Él es formado en teología, tiene una maestría en misionología. Bienvenido acá a Destaques, Pastor Miguel Ángel Vargas. Una alegría tenerte en el programa. muchas gracias, Samuel. Para mí también es una alegría.
y creo que vamos a ser bendecidos tratando un tema que sale de la Biblia, pero funciona para todo el mundo. Exactamente, se aplica, ¿verdad?, en diferentes situaciones de la vida. Y bueno, Así es. antes de entrar ya a nuestro tema, Miguel Ángel, coméntanos un poco acerca de esta maestría que tú tienes. Seguramente ahí será la primera vez de algún amigo que esté escuchando hablar acerca de la maestría en misionología, un poco acerca del trabajo que tú realizas también en la Universidad Adventista de Bolivia, porque también eres docente, tengo entendido. Así es, Samuel. Sí, mira, tengo el privilegio, la bendición, no el honor, pero sí la bendición de poder enseñar en la universidad. Es decir, no me siento digno, pero me siento feliz de poder trabajar allá. Y bueno, como comentabas, realicé una maestría en misionología. Para nuestros amigos que tal vez no conocen esta área, se trata acerca de la teología aplicada. La teología tiene 4 áreas, Samuel. Ya. El área bíblica, el área teológica, el área aplicada y el área histórica. Entonces, la misionología sale del área aplicada de la teología, es decir, todo aquello que nosotros podemos hacer en favor de los demás y de qué manera. En este caso, la misionología nos expande al mundo, cómo relacionarnos con la gente de diferentes culturas, por ejemplo, cómo liderarlos a través de diferentes estrategias misionales, culturales. Es bastante amplio, pero para resumirlo de esa manera. Excelente. ¿Ya tuviste la oportunidad de ser misionero en algún lugar, hacer este trabajo de servicio, Miguel Ángel? Sí, gracias a Dios, sí, no muy lejos como alguno desearía o Algunos dicen pensaría. África, lugares Sí. alejados, ¿no? Pero misionero no puede ser en su barrio, por Claro. ejemplo, ¿no? En mi caso, lo fui en mi barrio, lo he sido en mi país, Bolivia, pero también he sido misionero en Brasil y en Chile. Trabajé 4 meses en ambos países y ha sido una experiencia inolvidable. Sin duda, no hemos tenido ahí en el programa algunas personas que han hecho este trabajo y dicen, es algo memorable que Ujú. no se lo cambiaría por nada, ¿verdad? Sí. Esta etapa de la vida. Y qué bueno. Y precisamente hoy, amigos, nosotros estamos hablando acerca de este tema. El título es Servicio, elegir el paño o la túnica. Es la pregunta que tenemos para el día de hoy como tema. Y vamos a hablar acerca de este tema que es vital, es un valor. Estamos hablando del servicio. Y yo ya quiero hacer la primera pregunta a nuestro invitado, Miguel Ángel. ¿Qué elementos involucran una vida de servicio? Cuando nosotros estamos hablando de este tema, existen elementos importantes. ¿Cuáles son estos elementos? Yo creo, Samuel, tanto tú como todos nuestros amigos que nos miran, ¿alguna vez han escuchado la frase popular, si no vives para servir, No no sirves sirves para vivir. para vivir? Exacto. Exactamente. Sin embargo, la vida de servicio involucra 2 elementos. El primero de ellos es mi capacidad de relacionarme con los demás y mi capacidad de ajustarme a ellos. Creo que muchos no tenemos tanto problema con la primera, relacionarnos como hoy. Tú y yo nos estamos relacionando, no nos vemos con frecuencia, nos encontramos aquí, pero podemos relacionarnos. Exacto. Pero otra cosa sería si tú y yo trabajamos en la Nuevo Tiempo. Yo tengo una cultura diferente, yo tengo una cosmovisión diferente, una manera de pensar diferente y tú seguramente también. Así que esa capacidad de ajustarnos hace que si lo logramos, podemos ser muy útiles y servirnos muy bien el uno al otro. Así que estos 2 elementos, la capacidad de relacionarme y la capacidad de ajustarme, es fundamental. Totalmente, ¿no? Eso me hace pensar un poco, Miguel Ángel, de que todos tenemos esta capacidad, ¿no? Tal vez alguien puede decir, no, pero se necesita una habilidad especial y más adelante vamos a responder precisamente el mito o realidad que presentó Priscila, Así pero es. nos hace pensar muchas cosas, ¿no? Porque todos tenemos ahí diferentes habilidades, todos nos relacionamos con las personas, todos tenemos amigos y demás, todos estamos ahí en algún trabajo y en ese sentido, las personas que trabajan también tienen que servir, también tienen que ser siervos, hablando un poco, no sé, para este líder, esta persona que está liderando una institución, que es el jefe de alguna área. ¿Qué nosotros podemos decir al respecto? Creo que es una pregunta importante. Me parece que todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿seré un siervo, una sierva? Yo sé que en los memes de las redes sociales la famosa sierva o siervo se interpreta De otra manera, de otra ¿no? manera, Sí, ¿no? pero Como estamos para el hablando del idóneo o la trabajo. idónea. Pero Ajá. hablando de trabajo, estamos diciendo que el mayor ejemplo de servicio en este caso es Jesús. Cuando miramos nosotros la vida de Jesús, vemos que Él eligió una forma de conectarse con la humanidad y es el servicio. Ahora, la pregunta es, ¿qué manera nosotros también deberíamos utilizar
para conectarnos con los demás. Y debe ser justamente también esa. Pero tristemente, aunque todos somos trabajadores, no necesariamente todos somos siervos. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él se despojó de todo. Dejó su poder, su gloria, su majestad, para venir y hacerse tan igual como nosotros. Y sabes, Samuel, no todos estamos dispuestos a hacer eso. Cuando nosotros hablamos de siervo, a veces nuestra cosmovisión nos hace pensar que hablamos de sirvientes y confundimos el término siervo con sirviente. Que de paso, sirviente no debería ser algo malo. Sirviente, por ejemplo, llamamos a la gente que es servidor público o privado. Yo soy un servidor en la universidad. Tú eres un servidor Acá en Nuevo acá en Tiempo, Nuevo claro. Tiempo. Y así, fulano, mengano, en algún lugar. Pero cuando hablamos de sirviente, a veces pensamos que son solo aquellas personas vestidas de blanco, limpiando, trapeando, o tal vez aquellas que están, no siento, organizando detrás de bambalinas. Pero en realidad, cuando uno piensa de esa manera, uno se pregunta, ¿y por qué Jesús eligió esa manera de llamarse a sí mismo, ¿no? Siervo. Y creo que es para conectar con nosotros. Que aunque no es algo natural que salga de nosotros ser siervos, creo que es algo que necesitamos buscar. Así que todos somos trabajadores, pero no todos somos siervos. Sin Excelente. embargo, hay que buscarlo. Excelente. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, Miguel Ángel, la Biblia seguramente da muchos ejemplos de siervos, de personas que están ahí para servir, ¿no? Eso me hace recuerdo un poco a aquellas personas que tal vez tienen ese dilema, ¿no? Con el hecho de decir, no, yo no sirvo para servir a otras personas, pero Dios nos ha dado esa capacidad a todo ser humano de servir a otras personas. Sin duda, yo creo que aunque a veces no sale naturalmente, muy en el fondo tenemos esa capacidad. Tal vez hay que estimularla, tal vez hay que resucitarla en algunos casos, pero me parece que, como bien lo mencionas, es algo que Dios nos pide no porque sea imposible, sino más bien porque Él bien sabe que es algo que puede surgir y aparecer en nosotros. Excelente, ¿no? Ahora hablemos un poco, Miguel Ángel, acerca de las virtudes que tenemos y que nos hacen pensar en que somos superiores, ¿no? Porque, de hecho, y bueno, no sé si ahí los amigos se sienten identificados, uno como que quiere sentirse un poco superior, ¿no? En diferentes etapas de la vida, a veces en la universidad quiere ser el mejor estudiante y demás, y eso no es malo, ¿no? En el trabajo igual y demás. Pero a veces es un poco peligroso, ¿no? En ese sentido, ¿qué nosotros podemos decir? ¿Qué nos dice ahí tal vez la Biblia, si tenemos algún texto ahí que recordamos o alguna situación que nos muestra que nosotros estamos diseñados para servir? Ok, voy a poner mi ejemplo, que ya que mencionaste que trabajo en la universidad, trabajo con estudiantes, chicos maravillosos a quienes tengo la bendición de poder servirles, a veces me siento contrariado porque puedo ser tutor de una tesis, tengo que revisar trabajos Claro, y cuando me llega un trabajo o me llega a leer una tesis, yo tengo que encontrar errores, es mi trabajo, exacto. encontrar errores, pero a veces me siento contrariado porque digo, parece que me estoy sintiendo superior a, ¿no? Y me siento mal porque digo, no creo serlo realmente. Y cuando a veces nosotros hablamos con las personas y le decimos, mira, tienes este error, es una virtud, digamos, conocer algo más que el otro, porque a veces pasa por la formación que uno tiene, etcétera. Pero a veces sutilmente podemos tener ese espíritu de superioridad, Claro. ¿no? Al decir a la gente, yo estoy aquí para equiparte. Eso me hace que yo sé más que tú, entonces tú tienes que adaptarte o ser un clon mío, digamos, ¿no? Y son virtudes, digamos, entre comillas, que son buenas, pero que si no las direccionamos de la manera apropiada podrían ser peligrosas y podrían hacernos aparentemente superiores, ¿no? Es un Exactamente. tema, como bien lo dijiste, una línea delgada, Es ¿no? muy delgada, ¿verdad? Vamos Sí. a seguir hablando Y más vamos a hablar, adelante sí. acerca de esto, Miguel Ángel, pero vamos ahora a ver si es un mito o es una realidad lo que hace un momento ahí en el programa nosotros presentamos y que es el servicio es solamente para personas que tienen recursos económicos, que tienen ahí el dinero para ayudar o para personas que tienen habilidades especiales o es para todos. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Es un mito o es una realidad? Bueno, me parece que el mito va en dirección a que si solo ellos son dignos de ser servidos, ¿verdad? Me parece que definitivamente es un mito. Yo creo que como la Biblia lo dice y lo vamos a discutir más adelante, el mayor es el que sirve.
Así que para que nuestros amigos que nos están viendo no se pierdan, porque vamos a hablar sobre esas dos metáforas que Priscila también ya nos adelantó, sobre el paño o la túnica. O la túnica. Así es. Muchas gracias por esa aclaración. Entonces, amigos, es un mito, ¿no? Nosotros tenemos que servir y sin duda, ¿verdad? No importa si tenemos ahí mucho dinero, si tenemos alguna habilidad especial, Dios nos ha puesto acá para servir, pero vamos a seguir respondiendo estas preguntas. Y yo ya quiero invitarte a que tú tengas la Biblia en mano. Vamos a citar ahí algunos textos, algunos ejemplos de la Biblia hablando acerca de este valor importante que es el servicio. Hoy estamos hablando acerca del servicio. Elegir el paño o la túnica. ¿Qué dices tú, querido amigo? Tenemos que ir a una brevísima pausa luego de estos consejos que tendremos acá en Nuevo Tiempo. Estaremos retornando con el tema del día de hoy junto a Priscila y a Gerson. Así que nos vamos a esta brevísima pausa y en instantes retornamos con más. Al regresar en Destaques. Mi empatía me va a llevar a colaborar y no solamente a exigir y decirles, hey, trabaja más que no has terminado, ¿no? Entonces quizá la empatía... Entonces con esto, pastor, podemos entender que el servicio tiene que ver también con un cambio de carácter y un cambio de personalidad en ti. Si tú quieres ser una persona que sirve, tienes que cambiar todo de ti para que el servicio... Estás viendo tu programa Destaques a través de la señal de Nuevo Tiempo y hoy estamos hablando de un tema que tiene que ver con la Biblia en nuestro segmento de Biblia y es el servicio, una vida de servicio, elegir entre el paño o la túnica. Vamos a responder esta pregunta ya en el programa, pero yo ya me encuentro bien acompañado con nuestro invitado, con los presentadores. Él es formado en teología, el pastor Miguel Ángel Vargas, tiene una maestría también en misionología. Hemos aprendido, ¿verdad?, la misionología, de qué se trata y demás. Estamos con Gerson, Priscila, ¿verdad? Un tema interesante, ¿no? Porque estamos hablando del servicio. Del servicio. Y también estuvimos viendo el mito, ¿no? Solo el servicio es solamente para personas que tienen mucho dinero, que tienen habilidades especiales. Vimos que no es así, que el servicio es para todos. Un tema que yo creo, Gerson, que todos tenemos preguntas al respecto. Muy importante hablar sobre este tema porque todos necesitamos cultivar esta virtud. Estamos acostumbrados a que de repente nos sirva, ¿no? A todos nos gusta que nos alcancen las cosas, pero importante también saber qué dice la Biblia acerca de esto. Totalmente, totalmente. Y bueno, para eso está nuestro invitado del día de hoy, que nos va a ayudar a responder esta pregunta, ¿verdad? El paño o la túnica. Y ya de entrada, pastor, nosotros estábamos hablando un poco en el anterior segmento acerca de ese espíritu de superioridad que a veces el ser humano tiene, ¿no? Y que de hecho no se ve muy bien. No sé si les ha pasado en alguna situación, pero en ese sentido, pastor, ¿qué nos dice la Biblia? Dios nos ha creado con ese espíritu de superioridad. Hay un poco de contradicción. ¿Qué podemos decir nosotros ahí al respecto? Porque todos en algún momento nos hemos sentido así. Así es. Creo que podríamos partir de la premisa de que Dios es superior. Aunque Dios es superior, Dios se hizo igual a nosotros. Y Él posee una naturaleza única, 100% divino, pero también 100% humano. Es decir, Él ha probado nuestra naturaleza. ¿Y quién mejor para enseñarnos que la superioridad no es el mejor camino hacia el servicio? Nosotros dijimos en el segmento anterior que hay una línea delgada, ¿verdad? Y esa línea delgada está entre que a veces conscientemente o inconscientemente despertamos este sentido de superioridad. Y habíamos puesto, por ejemplo, un ejemplo cuando necesitamos corregir los errores de alguien. A veces inconscientemente pensamos que tengo un conocimiento superior, entonces yo tengo el rincón de la verdad y tú no. Eso puede pasar inconscientemente. Exacto. Y vaya que la superioridad, por tanto, no es para nada el mejor camino hacia el servicio, por más que mi intención de servicio sean las mejores. Y más adelante les voy a contar un relato, una historia que ejemplifica más o menos esto. Yo creo, Samuel, que la única persona, como decía el pastor, que tenía todo el derecho de creerse superior y demás, vino aquí a la tierra a servirnos, ¿no? Y eso es algo tan importante y tan interesante porque muchas veces como seres humanos, por tener algo, nos sentimos mejores, nos sentimos mayores, creemos que somos lo mejor, pero en realidad la única persona que podría haberlo hecho no lo hizo. Y ese ejemplo creo que es algo fuerte para todos, ¿no? Al ver que nuestro Dios sí pudo, ¿por qué nosotros no?
Y Así además es. cuando nosotros escuchamos al pastor decir que sentirse superior a los demás no es una idea buena, a mí se me viene a la mente este suceso del primer conflicto, que es lo Exacto. que tiene que ver con Satanás y Dios. Él también despertó ese sentimiento de querer ser superior a los demás, ¿verdad? Sí, a veces la superioridad se filtra en el cerebro y se revela de manera muy sutil. Satanás no solo quería ser igual a Dios, quería ser más Mayor. que Dios, mayor Exacto. que Dios. Y eso es lo que a veces pasa cuando nosotros, por ejemplo, criticamos a los demás. Hablamos a veces de crítica constructiva y le decimos, a ver, yo te voy a orientar por este camino o tienes que hacer las cosas exactamente como yo te digo, pero sutilmente puede ser un sentido de superioridad, ¿no? En el sentido de que tú estás haciendo menor de lo que deberías y tienes que ser como yo, que soy mayor que tú, ¿no? Así que hay que tener cuidado con esa línea delgada. Totalmente, ¿no? Y ahora, en este sentido, pastor, ¿qué podemos hacer nosotros? O si algún amigo que está viendo el programa tal vez reconoce, ¿no? Que tal vez no es bueno sentirse superior a las demás personas y demás. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el consejo que nosotros podemos encontrar? Y si podemos ir tal vez ahí a la Biblia para invitar a nuestros amigos que tengan ahí la Biblia, los textos que vamos a citar ahora. Ok, yo quiero basarme en una narrativa de la Biblia que está en el libro de Mateo. Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, el capítulo 20. Recomiendo a nuestros amigos que puedan leer en casa, estudiarlo a mayor detenimiento. Acá nosotros a partir del versículo 20 vamos a encontrar un pedido que más adelante lo vamos a desglosar en relación al paño o la túnica, pero las escrituras nos dicen que Jesús no vino para ser servido, sino vino Para para servir. servir. Este es el concepto que manejábamos a un inicio, que el que no vive para servir, No no sirve. sirve sirve para para vivir. Ahora, vivir. decías algunos consejos. Miren, hay una historia de un mono y un pez, ¿ok? Son relatos que aparecen por ahí, pero que a veces dejan lecciones interesantes. Dice que un mono estaba ahí en medio del río, en una rama, y de repente vio a un pez nadando en contracorriente. Eso para nosotros sabemos que es normal, los peces van en Claro. contracorriente. Pero en el raciocinio del mono pensaba que se estaba ahogando. Y en la bondad del mono dijo, tengo que ayudarlo, porque se está ahogando. Entonces extendió su brazo, vamos a decir así, y cogió al pez y lo lleva a la tierra, donde según el mono lo pone en un lugar seguro. Pero el pez a un principio se estaba moviendo todavía, pero después, lógicamente, deja de moverse. El mono pensó que hizo un buen trabajo porque lo salvó de que se ahogara en su concepción. Pero los peces que vieron esa escena no pensaron lo mismo, porque dijeron, es un criminal, lo mató. Pero los monos, ¿qué dijeron? Hizo una buena obra. Obra. Esto nos enseña que a veces las intenciones no son suficientes. Cuando nosotros servimos, las intenciones no son suficientes. Y a veces servimos con ese espíritu de superioridad donde por más buenas intenciones que hayan, se arruina todo. Entonces hay que, digamos, entender que cuando yo no tengo este espíritu de superioridad, cuando creo que debo seguir sirviendo. Cuando mi vida, aunque yo ocupe un puesto alto en el trabajo, si me toca agarrar la escoba, debo hacerlo. Y no esperar solamente que otro lo haga, ¿no? Llega un punto donde llega a ser incluso por obligación, ¿no? Y no se practica ese sentimiento que debería haber en el servicio, que puede ser la compasión. Muy Es, diferente servir por compasión y por obligación. así es. Y eso creo que marca la diferencia, ¿no? Jesús servía porque se compadecía de las personas, sanaba enfermos, se juntaba con los denominados pecadores, levantaba, ¿no es cierto?, a diferentes personas en problemas. Y creo que lo motivaba era eso que dijo Gerson, ¿no? La compasión. Pero en este sentido, Miguel, ¿no estaríamos hablando de ayudar por lástima? Porque a veces se puede llegar Puede a llegar a entender eso, entenderse ¿no? eso. Bueno, yo estoy ayudando porque, bueno, me da pena, ¿no? Le ayudaré, me da lástima. Y también creo que eso no es lo correcto, ¿no? Sí, tal vez puede ser otra línea, digamos, aparte de la superioridad, hacerlo por lástima. Que aunque la intención es buena, el tema de fondo es complicado, ¿no? Entonces yo creo que la compasión debe ir ligada de la empatía. Si yo como líder de una empresa, supongamos, ¿no?
veo que mis trabajadores ya están cansados al final del día, pero todavía hay cosas por hacer, mi empatía me va a llevar a colaborar y no solamente a exigir y decirles, hey, trabaja más que no has terminado, ¿no? Entonces quizá la empatía junto con la compasión puede evitar que no lo hagamos solamente por lástima, sino porque sentimos que él o ella está cansado o cansada y estoy ahí para ayudar, ¿no? Yo, pastor, me quedé pensando en la historia que usted nos contó del mono y el pez, y yo siento que muchas veces a muchos de nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Que al intentar ayudar, al intentar servir, salió todo lo contrario. No era lo que esperábamos, quizás con nuestra mejor intención fuimos a ayudar, pero al final la otra persona quedó ofendida o quizás lastimada o por algún acto o algo que hiciste, pues terminó herida, ¿no? Y yo creo que ese es un gran desafío, poder saber cómo ayudar, cuándo ayudar, a quién ayudar y realmente poder abrir este tema, ser bien empáticos en este sentido. Y es la pregunta que yo quiero hacerle. ¿Cómo podemos saber cómo, cuándo y a quién ayudar y cómo servir? Mencionaste una palabra clave, desafíos. El servicio tiene sus desafíos y uno de ellos justamente es eso. A veces nosotros hacemos las cosas buenas, pero la gente no siempre lo reconoce. Eso de paso es un problema no de nosotros que servimos, sino de la gente que simplemente no lo reconoce, porque hay que entender que por más cosas buenas a veces que hagamos, incluso con las mejores intenciones, hay gente que nunca va a terminar de valorarlo. Pero ese es un problema, ¿no? Entonces, como Priscila decía, hay desafíos. Un desafío, por ejemplo, es lidiar con personas con diferentes personalidades. Algunos son bulliciosos, otros son más silenciosos, algunos extrovertidos, otros introvertidos. Y creo que eso es uno de los desafíos con los que lidiamos todos, ¿verdad? Otro, por ejemplo, podría ser, además de diferencias de personalidad, diferencias filosóficas. Ya dijimos que todos pensamos diferente. Claro. Y en medio de ese pensar diferente, como Priscila dijo, puede que lo que yo haga, para mí está bien, pero para el otro puede que sea una ofensa. Y estamos hablando incluso hasta de creencias religiosas, De ¿no? creencias. Y ahí podemos decir otro desafío del servicio, diferencias culturales. Por ejemplo, cuando yo estuve en Medio Oriente, había una señora que no dejaba de hacerme esto, ¿no? Y claro, con el debido Esta respeto señal, de ¿no? nuestros amigos, Claro. acá en Sudamérica por lo menos entendemos esta señal como de una manera negativa. Algo ofensivo, ¿no? Ofensivo. Pero en el Medio Oriente eso significa paciencia, ¿no? Interesante. Paciencia. Y ella me estaba diciendo, ten paciencia porque yo estaba un poco apurado en migraciones, el avión ya iba a partir, entonces yo necesitaba apresurar y la señora no se movía y ella me hacía eso, y yo dije, no sé, ¿no? Claro. Pero me está diciendo paciencia, ¿no? Así que una cosa puede ser entendida a veces incluso culturalmente, filosóficamente. Son desafíos del servicio, pero que, digamos, creo que todo se puede al final resolver, incluso diferencias generacionales, con los jóvenes, entre los adultos, etc. Totalmente. Y la idea de servir tiene que ver también con alguna necesidad que se presenta, pastor. Porque usted mencionó varios ejemplos de desafíos, pero hablando de si tú notas que una persona necesita, ¿tiene que ver con eso también el servicio? Yo creo que sí, aunque tal vez la palabra iba a calzar mejor altruismo, ¿no? Para, digamos, atender las necesidades, pero tampoco podemos hablar de altruismo sin servicio, ¿no? Entonces me parece que ante la necesidad debe haber la disponibilidad de servir. Ya pusimos un ejemplo de un jefe, de un líder de alguna empresa que tiene un trabajador que no culminó el trabajo, ve una necesidad, pero no espero que la termine o la concluya, sino yo colaboro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, con esto, pastor, podemos entender que el servicio tiene que ver también con un cambio de carácter y un cambio de personalidad en ti. Si tú quieres ser una persona que sirve, tienes que cambiar todo de ti para que el servicio sea una respuesta a cómo tú estás siendo. Estoy de acuerdo y agregaría diciendo que también sería un cambio de identidad. ¿Qué es lo que identificaba a Jesús? El servicio. Jesús eligió conectarse con la humanidad a través del servicio. Y hoy nosotros necesitamos esa identidad. El servicio era la esencia de Jesucristo y debe ser la esencia de nosotros también. Y como decías, lógicamente nuestro carácter, porque al final lo único que vamos a llevar al cielo es el Es nuestro carácter, carácter. ¿no? Exactamente. Me gustaría ir ahora a los textos para Ok. ya empezar a dar lectura. Invitar ahí a nuestros amigos a que busquen su Biblia en el libro de Mateo, versículo 20 y 20 en adelante.
capítulo 20, 20 en adelante, hay un subtítulo, ¿no? Dice petición de Santiago y de Juan. ¿Cuáles son los textos que nosotros vamos a leer para responder esta pregunta que tenemos? ¿Elegir el paño o la túnica, pastor? Muy bien, me gustaría, Gerson, si puedes leer el versículo 20 Claro que y sí. Priscila el 21 y 22. Perfecto. Ok. Mateo capítulo 20, versículo 20 dice así: Entonces la madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús con sus hijos y se postró a pedirle algo. Y él le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Ellos respondieron, podemos. Muy bien. Para explicar estos textos, Samuel, Priscila y Gerson y nuestros amigos que nos miran, debo decir que hay una metáfora que se aplica y es la túnica. La túnica en el contexto cultural de Jesús y de este momento que leímos el texto era un símbolo de reconocimiento, era un símbolo de poder, que solo lo podía tener una persona que merecía tal cosa. Pero resulta que el poder era lo que buscaban ellos y lo que su madre quería asegurarles en el reino terrenal, porque su mente estaba en este reino terrenal. Pero Jesús estaba hablando previamente de un reino celestial, en donde más adelante les va a decir que el mayor es el que sirve, no el que tiene la túnica, sino el que exprime la toalla. Y esa otra metáfora de la toalla es la que va a aparecer en ocasión del lavamiento de los pies, que Jesús va a dejar una lección de humildad al ser Él quien lava los pies de los discípulos, lo que lo hacía solamente el peor esclavo en aquel entonces, pero Jesús va a ser el ejemplo que va a agarrar una toalla, tal vez no exactamente como esta, pero seguramente diferente, pero el propósito era la humildad. Y vamos a volver con todo esto, pastor, porque nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa. Me gustó mucho ahí el ejemplo que nos presentó, queridos amigos. Ustedes deben estar en sintonía de Nuevo Tiempo, pero ahora nosotros tenemos un regalo para ti, así que presta mucha atención a esta información para que tú puedas expandir más tu conocimiento en relación a la palabra de Dios. Gracias amigos, como siempre destaques con la información más relevante, más destacada. Y yo quiero mostrarte este precioso material en este momento, esta revista Esperanza que se llama Yo Creo Revelando la Palabra de Dios, que habla acerca de las creencias, pero no cualquier creencia. Nosotros tenemos costumbres, tenemos mitos, hemos seguido caminos, hay una verdad absoluta. Y en este material tú te vas a enterar de toda la verdad que viene en base a la palabra de Dios. Son 15 temáticas que se desarrollan en esta revista Esperanza acerca de la ley de Dios, acerca de la salvación que Dios tiene para nosotros y cómo podemos seguir todos esos caminos. Lo mejor de todo es que este material es un regalo que tienen nuestros ángeles de esperanza, especialmente dedicado para ti. Alguien ya dio su donación para que tú puedas obtenerlo de una forma totalmente gratuita. ¿Cómo puedes obtenerlo? En este momento puedes ingresar al enlace que aparece en tu pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te lo reitero, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Este material te ayudará a descubrir las verdades de la Biblia. Nosotros tenemos que continuar con mucho más aquí en Destaques, con toda la información que tú necesitas. Te invito a que te quedes con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con mucho más. Al regresar en Destaques. Si usted quiere comparar este enfoque de Mateo, lo puede hacer con Lucas capítulo 22. Excelente. Ok, Lucas capítulo 22, a partir del versículo 24 hasta el versículo 3. Tengo 5 consejos. El primero, comprensión. No puedes entender a los demás hasta que hayas aprendido sobre ellos. Y nosotros estamos en nuestro último segmento de tu programa Destaques, en nuestro segmento de Biblia, y estamos hablando acerca del servicio, una vida de servicio, escoger entre la túnica, el paño. Hoy nos acompaña el pastor Miguel Ángel Vargas. Él es docente de la Universidad Adventista de Bolivia, es formado en teología, tiene una maestría en misionología. Estamos también con Gerson, Priscila, y hablamos un poco y ya entramos al texto del día de hoy que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 20, el versículo 20, donde esta
madre le pide a Jesús algo increíble, ¿no? Creo que de hecho todos los padres pedirían algo tal vez similar. Si podemos un poquito entrar en contexto, pastor, y ayúdenos a entender estos textos que precisamente hablan acerca del servicio. Muy bien. Recuerden que los evangelios tienen diferentes enfoques a veces de un mismo relato. Si usted quiere comparar este enfoque de Mateo, lo puede hacer con Lucas capítulo 22. Excelente. Ok, Lucas capítulo 22, a partir del versículo 24 hasta el versículo 30. Volviendo a Mateo 20, sin embargo, antes de irnos a Lucas, habíamos dicho que hay un pedido. La madre, como decía Samuel, quiere siempre lo mejor Lo para mejor los para hijos. los hijos, totalmente. Y había escuchado de Jesús que se viene un reino. Pero todos los discípulos, incluida ella, parecería que pensaban un reino terrenal. Y claro, la madre ya quería asegurarse el lugar de sus dos hijos en este reino. Entonces, el texto que leyó ahí Gerson y Priscila dice: ordena que estos dos mis hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En otras palabras, que ellos vistan las túnicas. Porque como habíamos dicho, las túnicas eran un símbolo de autoridad, de poder, de realeza, que solo lo podía tener en este caso Cristo, porque Cristo es el único Rey de reyes y Señor de señores. Por eso Jesús en el versículo siguiente les dice: no sabéis lo que pedís. Y era lógico, porque si nos vamos ahora a Lucas 22, versículo 24, Lucas lo investigó de otra manera, pero con el mismo, digamos, tema, diciendo el versículo 24, no sé si tal vez Yo puedo dar Samuel lectura. puedes leer el Claro que sí. 24 y 25. Claro que sí, dice así Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Muy bien, y el 26 dice: pero vosotros no sois así, antes el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea, en otras palabras, que el mayor es el que sirve. Ellos querían la túnica, pero Dios en realidad nos pide que usemos la toalla, para que después, cuando Cristo venga, recién podamos vestir esa túnica de la que no somos dignos, pero que el Señor nos pondrá como vestiduras blancas. Estas son dos metáforas que se contraponen entre sí. Y son dos metáforas que representan la lección que tenemos cada día mientras vivimos la fe cristiana. Por un lado está la túnica o la bata, y por el otro lado la toalla o el paño. ¿Para qué usamos un paño? Para limpiar, trapear, o una toalla para poder secar, exprimir, ¿no es cierto? ¿Y para qué usamos la bata o la túnica? Para una gala especial, ¿no es cierto? Creo que es muy importante que, así como los discípulos, aunque pasaron más de 3 años con él y no habían terminado de aprender este asunto, a veces nosotros en nuestro caminar cristiano no terminamos también de entender que el mayor es el que sirve. Que no debemos ir, digamos, tras un galardón sin antes ser primeramente serviciales. Excelente. Bueno, y como usted mencionó previamente, esto tiene que ver con la personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Seguramente a muchos de nuestros amigos que nos están viendo y también personalmente, puede ser algo muy dificultoso esto, entender la idea del servicio. ¿Cómo nosotros podríamos cultivar esta virtud? Porque llega a ser una virtud, ¿no? Es una virtud, puede ser también un valor, y me parece que es un valor del reino de Dios. El valor que estaba buscando la madre para sus hijos era un valor del reino terrenal. Pero este es un valor, el servicio del reino de Dios. Y los valores del reino de Dios son diferentes a los valores del reino en esta tierra. En el mundo, la grandeza se juzga por el poder que una persona ejerce sobre los demás. Pero en el reino de Dios, la grandeza se juzga por el servicio a la gente. Cuanto más sirvo, más valor tengo para Dios. Si tan solo regresáramos al Antiguo Testamento, no lo vamos a leer porque es toda una historia en el libro de Ruth. Ustedes van a encontrar que Ruth queda viuda y que la ley exigía que ella debía volverse a casar. Y había un hombre que debía tomarla por esposa, y a ese acto se le tomaba como el acto de redención. No lo hizo porque no quería servir.
Y saben, es el único texto en la Biblia que aparece con el nombre Peloní, que traducido es don nadie. En otras palabras, aquel que no está dispuesto a servir, para Dios es un don nadie. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ahora, este aspecto, pastor, lleva un desarrollo, es algo que ocurre, no sé, de la noche a la mañana. Se va cultivando, ¿no? tal Se va vez. cultivando, es un proceso. ¿Y qué nosotros podemos decir a nuestros amigos y tal vez dar un consejo, ¿no? Para alguien que realmente está entendiendo el tema y dice, "Cha, quiero cambiar, ¿no? Quiero empezar a servir más a las personas, a ayudar más a las personas y demás"? ¿Qué podemos decir nosotros ahí a nuestros amigos? Tengo 5 consejos. Excelente. El primero, comprensión. No puedes entender a los demás hasta que hayas aprendido sobre ellos, de ellos y con ellos. Segundo consejo, aprendizaje. No se puede aprender información importante de alguien hasta que haya confianza en la relación. Y creo que el matrimonio es un claro ejemplo. Cuando nos casamos, somos diferentes. Yo recuerdo la primera vez que mi esposa me hizo el desayuno. Y cuando oí su voz decir, amor, ya está el desayuno. No sé si ella también recordará la primera vez que yo le hice el desayuno y escuchar mi voz, amor, sal de la cama o te llevo a la cama, pero aquí está el desayuno. Es el tiempo, la confianza que tenemos en la relación. Y ese es el tercer consejo, tener confianza. Pero para generar confianza, los demás deben saber que usted los acepta y valora como personas. Cuarto consejo, aceptación. Antes que puedas comunicar aceptación, las personas deben experimentar tu capacidad de darles bienvenida a tu presencia. Qué bonito es sentir aquello, ¿verdad? Sentirse aceptado. Y finalmente, franqueza. Si yo pienso diferente, hago las cosas diferentes, ser franco y decirle, mira, yo actúo de esta manera, me puedes ayudar o yo te puedo ayudar, de tal manera que salgamos de nuestra zona de confort para iniciar y mantener relaciones en un mundo donde evidentemente hay diferencias culturales. Totalmente, ¿no? Y sin duda creo que la perspectiva cambia, ¿no? Y hasta tal vez en algún momento vamos a ser como las personas ahí raras porque se está perdiendo este valor del servicio, ¿no? Y es algo Totalmente. real. Totalmente. Y pastor, yo quiero terminar con una pregunta. Al principio comenzamos con esta metáfora, elegir el paño o la túnica. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? ¿Qué significa o qué nuevo significado podemos darle después de todo lo que hemos aprendido hoy? Ok, elegir el paño es una decisión de cada uno de servir, de vivir para servir. Elegir la túnica básicamente es una metáfora que explica solamente ser servido. Yo existo para que me sirvan, para que me hagan las cosas y yo nunca hacerlas. Y me parece que hay una decisión que tomar en relación a esa pregunta, ¿verdad? De que yo estoy aquí para servir. Si el Señor me llama a un trabajo, sea el puesto que tenga, elevado, no tan elevado, decir, si hay algo para hacer, si hay algo en lo que yo pueda ayudar, heme aquí, aquí estoy, ¿verdad? Creo que es una decisión que va a depender de cada uno de nosotros. Tal vez va a requerir este proceso que lo hemos visto, tal vez va a requerir un cambio de identidad, como en algún otro momento lo mencionamos, pero hay que hacerlo. Creo que tenemos las opciones y creo que hemos abordado qué decisión deberíamos tomar. Claro que sí, pastor, muchas gracias. Y bueno, nosotros ya estamos terminando nuestro programa acá en Destaques, pero tenemos una invitación muy importante para ti. ¿Qué te ha parecido el tema? ¿Qué te parece nuestro escenario? Todo esto es gracias al aporte financiero de Los Ángeles de Esperanza y toda esta información te la presentamos ahora. Qué interesante la temática que nosotros estamos teniendo hoy en Destaques. Y yo quiero comentarte también de algo súper interesante. Tú puedes ver que nosotros tenemos un escenario muy bonito, que tenemos a diferentes presentadores y que de momento a momento te vamos diciendo que tú puedes tener un material gratuito. Pero ¿cómo se realiza todo esto? ¿Cómo nosotros tenemos todo esto? Es gracias a nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Si tú eres un ángel de esperanza, gracias
por tus donaciones. Gracias por el apoyo que brindas a Nuevo Tiempo, porque con tu ayuda podemos llegar a muchos más. En este momento, si tú quieres apoyarnos, si tú quieres ser parte del proyecto Ángeles de Esperanza y ayudarnos a llegar a más personas con estos mensajes tan importantes de salud, de ciencia, de espiritualidad, puedes ingresar en este momento al sitio web angeles.nuevotiempo.org. Cuando tú ingreses a ese sitio web, te va a aparecer esta imagen. En este enlace, donde tú vas a encontrar toda la información acerca del proyecto de Ángeles de Esperanza, cuál es nuestro alcance, qué estamos realizando nosotros en este momento, y también tienes la opción de elegir tu país. Si tú presionas esa opción, te va a redireccionar a unas banderitas de cada país donde tú puedes ser un ángel de esperanza. Eliges la tuya y así puedes apoyarnos a llegar a muchas más personas. Es momento de continuar con la entrevista de hoy en Destaques. Muchas gracias por esa información importante. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Pastor, ¿qué recomendaciones, las 3 recomendaciones de este día para que las personas puedan tomar en cuenta para tener una vida de servicio? Muy bien. Amigos que quieren hacer un servicio, en cualquier área del trabajo donde estén, y usted que nos ve de igual manera, la vocación no tiene vacación ni jubilación. El servicio es vocación. Y creo que hemos visto que es algo que en nuestra área de trabajo lo podemos hacer. Por otro lado, para recibir la túnica, primero debes exprimir la toalla. Si tú quieres recibir la túnica cuando Cristo venga, es ahora, en este tiempo, que debes conectar con las personas a través del servicio. Y en tercer lugar, la humildad debe caracterizar tu servicio. Lo opuesto de humildad es orgullo. La Biblia condena aquello. Pero en lugar de eso, la metáfora del paño apunta sin duda a la humildad. Esa humildad que Cristo enseñó a lavar los pies de sus discípulos es la humildad que Dios quiere hoy que nosotros tengamos al servir a los demás. Sin ánimos de superioridad, sin ánimos de orgullo, sino siempre con un perfil y una visión humilde. Muchas gracias, Pastor, por esas 3 recomendaciones del día. Espero que lo estés tomando en cuenta. Tú lo puedes compartir también ingresando ahí a nuestro Instagram. Tendrás toda la información, ¿verdad? Contenido de valor del día de hoy. Y nosotros ya nos vamos despidiendo. Hemos aprendido bastante, ¿verdad? Priscila, Gerson, hemos aprendido a servir a las personas que sin duda eso marca la diferencia. Y qué mejor ejemplo que el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Exactamente. La única persona que podía creerse, porque es mucho más que nosotros, decidió servirnos, Gerson. 5 consejos que tenemos que tomar en cuenta para poder cultivar esta virtud, porque necesitamos dejar de lado el orgullo y ser más humildes. Totalmente. Pastor, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Destaques. Muchas gracias a ustedes, el placer fue mío. Así es, gracias Gerson, gracias Priscila, y agradecer también a todos los amigos que se dan una cita todos los días para aprender con nosotros. Y bueno, con nosotros será hasta el siguiente programa. Que Dios te bendiga. Chao, chao.